Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu amable Nada. introducción. Por si hay alguien para quien esté al otro lado de la pantalla, voy a ir hablando algunas cosas del informe. Lo pueden ir mirando en esta dirección de Internet, donde está ya colgado desde hace una semana. Primero de todo, pues nada, daros las gracias a los que estéis al otro lado de la pantalla. Ha sido una pena tener que hacer esto de manera virtual. Estábamos programados a hacer esta rueda de prensa en el Museo de Antropología de Madrid de manera presencial, mucho más cercana, retransmitiéndolo también en streaming. Pero justo hace una semana nos comunicaron que debido al inicio de unas obras, pues no podríamos realizar esta rueda de prensa y hemos tenido que, pues como decía Juan Carlos antes, improvisar un poco. No queríamos dejar pasar esta oportunidad. Habíamos hecho ya nuestra promoción y nuestros anuncios en nuestras redes sociales. Consideramos importante, por algunas de las razones que voy a explicar ahora, divulgar este informe y no ha podido ser de manera presencial, pero lo haremos de manera virtual. Primero me gustaría presentar un poco qué es ICERS, para quienes no lo sepan. ICERS es una fundación de utilidad pública sin ánimo de lucro que trabaja para la integración de las plantas psicoactivas de uso tradicional en las sociedades contemporáneas, ¿no? Estableciendo puentes de comunicación entre las culturas y el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Tenemos diferentes programas, pero todos los programas y todas nuestras acciones se fundamentan en tres principios básicos e irrenunciables, que son que las políticas públicas deben estar por encima de todo basadas en los derechos humanos, que el cambio social debe venir promovido de abajo arriba. Es la sociedad civil la que debe ser la responsable de empujar y la responsable de hacerse oír y la impulsora de estos cambios. En ese sentido, pues nosotros ayudamos a algunas organizaciones como la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis o un grupo de médicos que se acaba de constituir también a impulsar estos cambios sociales, y todos nuestros programas están basados en la evidencia. Que estén basados en la evidencia quiere decir que nosotros sometemos a investigación científica todas las prácticas en las que nos involucramos. En este caso, bueno, pues tenemos una trayectoria, como decía antes Juan Carlos, de unos 15 años investigando la ayahuasca, generando evidencia científica, y esto es un poco, este informe es un poco la culminación de estos 15 años de trabajo. Este informe es muy interesante porque dentro de este principio de impulsar a la sociedad civil para que se tenga en cuenta sus problemáticas, pues trabajamos en coordinación con la comunidad. Y este es un informe que, aunque has partido del Departamento Científico de ICERS, su realización e incluso su redacción final, pues se ha contado con la comunidad a la que pretende estudiar, ¿no? Que son aquellas personas que o bien realizan ceremonias de ayahuasca o que bien utilizan la ayahuasca con determinados fines, como ahora veremos. Y también es un informe de colaboración académica entre diferentes instituciones, ¿no? Entre la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, el Departamento de Neurociencias y Conducta de la Universidad de Sao Paulo en Ribeirão Preto, la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? La Sociedad de Neuropsicología Aplicada también, y el máster en drogodependencias, donde hemos tenido algún alumno. Es decir, no solamente ha habido una colaboración por parte de la comunidad, sino que también ha habido una colaboración estrecha entre diferentes grupos académicos y universitarios. Por entrar ya en materia, para quien no sepa, pues la ayahuasca es una decocción de origen vegetal que es base fundamental en muchas culturas amazónicas y en la medicina tradicional amazónica. Se compone del prefijo aya y el sufijo huasca, que viene a decir liana de las almas, liana de los espíritus. Y su uso se remonta a cientos de años, si no miles, por parte de grupos de toda la Amazonía, pero a principios del siglo pasado, del siglo XX, salió de la selva de la mano de lo que luego se constituyeron en regiones brasileñas, ayahuasqueras que se fueron expandiendo por todo el planeta, y a día de hoy se puede decir que casi en cada país de Europa, de América, incluso de África o incluso de Asia, podemos encontrar talleres, ceremonias
o rituales en los que se utiliza ayahuasca. De ahí el interés que ha ido suscitando también en la comunidad científica. En España llegó en el 85, tenemos una larga tradición con escritores y antropólogos que la han ido investigando, incluso también pues, este interés cultural trascendió a la comunidad científica. Aquí están el doctor Fábregas y el doctor Riba, que dieron lugar a una primera conferencia internacional de ayahuasca en 2002 en Barcelona. Unos años después se constituyó la plataforma, cuando empiezan pues, los primeros ataques o las primeras hacerse público y las primeras pues, noticias pues, que no reflejan del todo bien cuál es el fenómeno social de la ayahuasca, y esto cristaliza en la primera conferencia de ICERS en Ibiza en 2014, que se replica en Río Branco en 2016 y en la ciudad de Girona en 2019, donde asisten unas 1.200 personas. En paralelo, todo fenómeno cultural va generando también un interés científico, y este este es el caso también de la ayahuasca, ¿no? Vemos, ¿no?, que el primer artículo científico se publica en 1953 y está estancado hasta hace 10, 15 años, que es cuando este conocimiento también cultural empieza a popularizarse o empieza a crecer. Y va creciendo exponencialmente hasta fecha de 2020, donde en una búsqueda en PubMed, que es la base de datos de artículos científicos, encontramos 338 resultados. Algunos de estos estudios, por no decir los más importantes, se han hecho precisamente en Barcelona, dirigidos por el doctor Jordi Riba, también en la Universidad de Ribeirão Preto, de Sao Paulo, con el doctor Guimaraes, Rafael Guimaraes, colaborador nuestro, y ICERS pues, viene también desde sus inicios investigando los efectos a largo plazo de la ayahuasca o incluso haciendo seguimientos en personas que nunca han tomado ayahuasca y que van a tomar por primera vez, como fue la última publicación, el último estudio que hicimos, que publicamos en la revista Scientific Reports del grupo Nature. Este informe, antes de hacerlo público, por supuesto, lo hemos sometido a los criterios que rigen las normas científicas de enviarlo a una revista de prestigio, de revisión por pares, de impacto, indexado en PubMed, que fue publicado el año pasado bajo este título, ¿no? La metodología del estudio, pongo estudio pre-COVID porque no sabemos cuáles serían los resultados que encontraríamos. El presente estudio tiene como objetivo principal caracterizar el estado de salud de las personas que participan regularmente en ceremonias de ayahuasca en España. Es decir, hasta ahora veníamos estudiando cuáles eran los efectos de la ayahuasca, tanto agudos en laboratorio como a largo plazo en practicantes regulares de ceremonias, y utilizando criterios clínicos. Aquí hemos cambiado el foco y no nos ha interesado tanto estudiar cuáles son los efectos que produce la ayahuasca, que ya están bastante bien, los tenemos bastante bien caracterizados, sino cómo son las personas que toman ayahuasca, cuáles son sus hábitos de vida, cuál es su estado de salud general y cuáles son algunas cosas que tienen que ver con cómo gestionan sus vidas cotidianas, ¿no? Los criterios de inclusión fueron ser mayor de edad, entender la naturaleza del estudio y un criterio que consideramos muy importante, que es haber participado en una ceremonia de ayahuasca antes de los 6 meses previos a la realización de la entrevista. Esto por 2 razones. Primero, porque no se nos acusara de incitar al consumo. Las personas al menos tenían que haber pasado 6 meses antes de la ceremonia, de pasar los cuestionarios, porque nosotros íbamos a las ceremonias. Antes de que participar en la ceremonia, pasábamos los cuestionarios. Por eso este requisito de que hubieran pasado al menos 6 meses desde que habían tomado por última vez. Y por otro, porque evitábamos estudiar los efectos agudos. Lo que nos interesaba era estudiar cómo era esta población que utilizaba la ayahuasca de manera más o menos ritual o asidua. Evaluamos 7 áreas, por supuesto, perfil sociodemográfico, participación en ceremonias, salud general, pero también estilo de vida, salud mental, adaptación y valores. Acudimos a 37 ceremonias de 22 grupos diferentes en diferentes provincias del territorio español. Evaluamos a 380 personas que representan un universo de unas 30.000. Ni mucho menos, hay probablemente 30.000 personas utilizando ayahuasca en España, con lo cual sí, de manera regular al menos, con lo cual sí que consideramos que nuestra muestra es representativa de esta población. Quizás no tanto de la población española, porque tiene ciertas peculiaridades.
teníamos bastantes personas en el entorno rural, la media de edad de nuestra muestra era de 44 años, lo cual pues diferencia mucho de cuál es la edad media del uso de sustancias o de otras sustancias en la población general. Como la población general, la mayoría de las personas convivían en pareja y un 25% vivían solas. Estos son también datos equivalentes. Lo interesante es que el segundo grupo más cuantioso fue el relativo a profesiones sanitarias. Esto quiere decir pues, que la ayahuasca debe tener algo que atrae la atención de personas, de médicos, de personas de enfermería, de psicólogas, de psicólogos. Probablemente, bueno, pues por su popularización, por sus posibles propiedades beneficiosas. Como ha dicho Juan Carlos, el 56% es un dato interesante de la muestra. Redujo o eliminó la medicación de prescripción después de empezar a participar en las ceremonias. La percepción de salud positiva era un 96%, muy alta en comparación al 74% de la población general. Encontramos también mucha menos proporción de problemas de colesterol o de presión arterial y también, sorprendentemente, una muy baja incidencia de enfermedades crónicas comparado con la población general, que es del 60%, 57% si nos ajustamos a las franjas de edad presentes en nuestra muestra. El índice de masa corporal también se encontraba entre la media saludable, de 22 puntos, y la percepción de felicidad se acercaba al 90%, mientras que la población general es del 46%. Un dato muy interesante es que generalmente las mujeres en población general suelen tener unos índices de salud mental más bajos que los hombres y, sin embargo, en nuestra muestra fue al revés. La proporción de mujeres con una buena salud mental era mayor que en la población general y la proporción de mujeres con pobre salud mental era menor que en la población general. De hecho, cuando hicimos un análisis estadístico de regresión lineal para evaluando todas las variables que contemplábamos con la salud mental, encontramos un dato muy interesante y es que el único predictor eran los valores. También utilizamos cuestionarios para evaluar valores, es decir, si una persona no solamente tiene valores, sino si vive de acuerdo a los mismos. Y cuanto mayor eran estos valores y vivir de acuerdo a los mismos, mejores índices de salud mental. Como conclusiones, la práctica de la ayahuasca está sentada socialmente como herramienta de autocuidado. Nuestra conclusión principal no es que esto lo producía la ayahuasca, sino que probablemente personas que están interesadas en su autocuidado, porque también pues, había una alta proporción de personas que hacían yoga o que hacían deporte, comían más piezas de fruta y verdura, es decir, eran personas que estaban preocupadas por su bienestar, por su autocuidado, por llevar un estilo de vida saludable. Probablemente estas son las personas que luego van a las ceremonias de ayahuasca. No encontramos efectos negativos objetivables en salud pública. Hacemos luego una sección de recomendaciones en las que creemos que hay una necesidad de apertura de diálogo entre los ayahuasqueros y ayahuasqueras y la administración y debido a que la ayahuasca no está fiscalizada, no está prohibida de acuerdo con la legislación sobre drogas ni nacional ni internacional, es posible la colaboración en los planos locales, en los ayuntamientos, por ejemplo, la gente que organiza ceremonias de ayahuasca en diálogo con los agentes de salud, con los servicios sociales, para reducir lo más posible los posibles riesgos y seguir maximizando los beneficios. Nada, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición o a su disposición para cualquier pregunta.